amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer a la que le tengo un gran cariño y gran admiración. Paula Lucas, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola Rocío, un gusto y muchísimas gracias por esa presentación tan linda. Yo también te tengo muchísimo cariño, admiración, un profundo amor también por tu familia, por tu hijo y por todos esos proyectos que tienen, que siempre son llenos de felicidad, de amor y de espíritu y con un propósito que es para el bien de todas las demás personas. Entonces, realmente un honor que me hayas tomado en cuenta y un honor estar acá. Gracias, Paula, más bien por tu tiempo, gracias por el amor y tu familia, por tu precioso hijo al que amo desde que estaba en la pancita de mamita, yo lo veía. Así Y, es. y realmente tenerlo entre los brazos en sus primeros años y verlo comer y verlo crecer y verlo aplaudir a su papá, bueno, es alguien maravilloso y tu esposo, por supuesto, gran amigo y una persona que también ha compartido este espacio en algún momento a los que le agradezco muchísimo a ambos y a la familia como tal. Así es que, Pau, para nosotros la bella, la hermosa, una mujer con una sonrisa impresionante. Ella es una profesional increíble en relaciones públicas y se especializa en mercadeo, pero además es alguien súper emprendedora, siempre tiene algo entre sus manos. Es una persona que además ama apoyar los emprendimientos. ¿Y qué más emprendimiento y la vida profesional que apoya que la de su esposo? Han hecho tantas cosas juntos. Así es que para Luis Alonso Naranjo, nuestro abrazo, nuestro gran amor. Pero hoy estamos con Pau y vamos a conocer quién es Paula desde el principio de su vida y cómo es que ha llegado hasta este propósito. Ay, tan bella, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, como dijiste, bueno, mi nombre es Paula Lucas. Vengo de una familia muy hermosa, de un papá y una mamá súper cuidadosos que dedicaron pues prácticamente su vida a sus hijos. Tengo la bendición de tener dos hermanos, uno mayor y otro menor. Mi papá se enfocó muchísimo en trabajar, él era técnico portuario, entonces tenía que viajar mucho y pues prácticamente la educación en mi casa fue enfocada, digamos, con mi mamá, porque mami era la que prácticamente estaba en la casa. Entonces, sin sacar de contexto a papi, pues papi prácticamente se dedicó a que nunca nos faltara nada y eso es algo que se lo agradecemos hasta el día de hoy. Mi mamá fue como el pilar, obviamente mi papá depositó toda su confianza y su amor sobre mami porque sabía que ella iba a hacer un excelente trabajo y así lo hizo ella. Entonces crecí en un hogar con dos hermanos, ¿verdad? Mi infancia fue muy linda, mi familia, mi papá como es de Limón, entonces los mejores recuerdos que tengo de niñez son de Limón. Crecí también en una finca donde mi abuelito tenía caballos, entonces nos encantaba andar con caballos. Incluso tengo una anécdota de que mi abuelo era un santo, siempre tenía un corazón enorme y tenía una pulpería. Y entonces sus nietos llegaban y en esa época fue cuando una marca daba
metía como jueguitos en las bolsas. Entonces mi abuelo se fue a reunir con una gente y nosotros le abrimos todas las bolsas para sacar únicamente los juguetes. Y él, en lugar de regañar todo, lo que hizo fue ayudarnos a recoger, metió todo en una sola bolsa para comérnoslo entre todos y nos dejó con los juguetes. Entonces mi infancia en realidad fue relativamente linda. Eh, Me entremezcla entre Limón y San José. Y siempre fuimos sumamente amados, sumamente felices. Obviamente, pues las familias tienen pues sus diferencias y todo, pero los mejores recuerdos de niña, los tengo, y siempre nuestros papás cuidándonos y dándonos lo mejor que podían. Entonces, así fue mi niñez. Tu eh, niñez. Paula, hija, mujer, este, eh, entre dos varones, Entre ¿verdad? dos Es varones. interesantísimo hoy que podamos decir cómo es ser mujer en un puerto, número uno. Dos, entre dos varones, ¿verdad? Y era como dos y dos, porque, ¿verdad? Mamá y Pau y los dos chicos y papi, por supuesto, ¿verdad? Con su trabajo, pero es muy interesante porque cuando hablo con mujeres que han tenido muchas hermanas, la dinámica es totalmente diferente. Para vos y para mí, crecer con varones es muy diferente y marca una pauta muy importante porque además tiene uno que hacerse como muy fuerte por un lado y por otro, ¿verdad? Es que la gente dice, ay, la chineada de la familia. ¿Verdad? Y a veces es al revés, ¿verdad? A veces ellos son los Ujú. chineados. No importa el Sí, número de hijos. exactamente. ¿Cómo fue para vos, Es, Pau? es más, creo que mi realidad no va a cambiar. Si lo veo realmente desde niña, ahora mi realidad no ha cambiado porque sigo rodeada de hombres. Mi niñez, sí, fue entre hombres. El otro día hablando con una gente de que si íbamos a ver una película o no. Específicamente, yo casi nunca tuve muñecas por lo mismo, porque mis juegos eran con mis hermanos, mis juegos eran jugar carritos, mis juegos era jugar de luchas con ellos. Entonces, desde chiquitita aprendí también a defenderme. Y también vi la posición, digamos, de una mamá, que una mamá siempre, mami siempre cuidó muchísimo la posición que teníamos cada uno, ¿verdad? Del respeto mío, digamos, como hermana hacia mis hermanos, pero también como mujer. Y también el respeto de mis hermanos hacia mí, evidentemente, como hermana y cómo cuidar a una mujer. Y esto, digamos, me cala mucho porque si algo, digamos, mis hermanos son incondicionales han sido así desde el primer momento y son hermanos que desde niña me han cuidado en absolutamente todo, desde curarme heridas, desde curar absolutamente todo, desde cuidarme, desde protegerme, y lo veo reflejado ahora como son ellos con sus esposas. Entonces, independientemente de que haya crecido, evidentemente no fue como una niñez como otras niñas que posiblemente crecen con vestidos. Pues yo tenía vestidos, pero mi realidad no me permitía andar siempre con vestidos, porque andábamos corriendo, andábamos jugando, andábamos detrás de una bola, andábamos detrás de uno, teníamos como un carrito grande, entonces mi juego siempre fue interacción prácticamente con juegos de hombre. Bueno, Igual, qué interesante año, porque te da una pauta que más adelante vamos a conversar y es trabajar también en un mundo de creativos, ¿verdad? Es muy interesante donde también te rodeas de muchos hombres, pero ya eso vendrá más adelante. exactamente, sí. Bueno, continúo. Ok, decido estudiar relaciones públicas con énfasis en mercadeo. Y me costó mucho decidir realmente cuál era la carrera que quería estudiar. En realidad, no estaba segura cuando estaba en quinto año. Me acuerdo que pues la mayoría de mis compañeros estaban muy seguros de lo que realmente querían estudiar. Yo estaba como un poco indecisa también.
También algo muy curioso que mucha gente no cree de mí, yo era una persona muy tímida. Rocío era sumamente tímida, era sumamente, me daba mucha pena, no sé realmente qué era lo que me daba pena, pero sí era muy tímida. Entonces, mi, mi temor era escoger algo a donde realmente no fuera lo suficientemente buena. Entonces, salgo del colegio, termino el colegio y decido primero estudiar inglés. Entonces, me dediqué un año completo a estudiar inglés, obviamente con el apoyo de mis papás. Papi y mami siempre fueron muy tranquilos en ese tema. Ellos nunca presionaron, nunca, no, tiene que entrar ya a la universidad. No, ellos siempre, Paula, tranquila, decida lo que usted quiere, pero sí queremos que lo que escojas lo termines. Y eso fue algo, digamos, que les agradezco mucho. Entonces, el primer año me dediqué a estudiar inglés y decido entrar a la carrera de comunicación. Curiosamente, una carrera que a mis papás les asombró mucho por mi timidez, porque entrar a una carrera de relaciones públicas, a donde tengo que relacionarme con personas, a donde tengo que, incluso, Rocío, ahorita estoy abriendo o quebrando una barrera que tenía, digamos, porque a mí el hablar en público o en algo que creo que fue algo en su momento que yo compartí en mis redes, para mí era un tema. Y entonces, para mí exponer y pararme al frente de las demás personas a una exposición de la universidad pasaba enferma una semana antes, te lo puedo asegurar. Entonces, para mis papás fue sumamente curioso cuando yo les dije que quería estudiar relaciones públicas con énfasis en mercadeo. Mi mamá se me quedó viendo y me dijo, ¿estás segura que esa es la carrera que quieres estudiar? ¿Estudiaste bien el plan de estudio? ¿Estudiaste bien las materias? ¿Estás segura? Y yo sí, es lo que quiero estudiar. Tal vez yo desde ese momento dije, esta va a ser el primer reto que yo voy a tener como una persona adulta, como una persona que posiblemente voy a tener muchos retos en la vida y posiblemente yo inconscientemente en ese momento dije, quiero que este sea mi primera barrera que Paula Lucas como una adulta va a tomar. Entonces comencé a estudiar relaciones públicas con énfasis en mercadeo. Desde el primer momento fue una carrera que me encantó. Fue una carrera que me robó el corazón y desde entonces sigo independiente, o sea, independientemente en donde he estado y todo, sigo aplicando muchas cosas que aprendí. En la universidad, desde que entré a la U, entré con un grupo de amigas y a la fecha seguimos siendo amigas. Soy una persona eh, que constantemente trata de mantener ese tipo de relaciones y son amigas entrañables que las amo, que las adoro y a la fecha tengo comunicación con ellas. Termino la universidad, bueno, antes de terminar la U, termino la universidad y en ese entonces eh, teníamos que hacer la práctica profesional. No sé si ahora se hace la práctica Sí, profesional, pero en ese todavía. momento todavía, ok, estoy desactualizada. Mi hijo está Eh, en eso, entonces estoy bueno. muy informada. Bueno, había que hacer la práctica. Mi vecina era la gerente de relaciones públicas de una empresa de carros. Y entonces, había hecho yo varios trabajos de esa empresa, obviamente por facilidad, porque ella me ayudaba y todo. Y un día se acerca a la casa y me dice, Paula, ¿dónde quieres hacer la práctica profesional? Y yo, me encantaría hacerla en esta empresa, pero en ese momento, imagínate, la universidad nos exigía que la empresa donde fuéramos a hacer la práctica tenía que tener un departamento de relaciones públicas. O sea, ahorita creo que 20 años después, hay empresas que todavía no tienen departamento de relaciones públicas, pero en ese momento la U no lo exigía. Ella me dice, no, Paula, lo que podemos hacer es yo te hago una carta a donde le explico a la universidad que tenemos la parte de relaciones públicas en la empresa. Bueno, entré a trabajar, entré a trabajar, no, entré, digamos, durante los 4 meses de la práctica. Entré en esta empresa en un plan piloto para un puesto que era una anfitriona de ventas. Este puesto era de recibir a los clientes
darles información y que los clientes fueron ubicados con un asesor de ventas y asegurarme de que los clientes se le brindaran toda la información. Evidentemente, yo entro y a mis compañeros no les hizo gracia. ¿Por qué? Porque yo prácticamente llegaba a fiscalizar. Entonces me acuerdo que tenía un cuadernito, cero computadora, un escritorio en la pura entrada, me pegaba todo el ventolero. Todo el ventolero, cuando se abrían aquellas puertas, me entraba todo el ventolero y y comencé con un cuaderno. Con este cuadernito ponía el nombre de los asesores y ponía con palitos a cuántas personas les había pasado durante el día. Al final del día me acercaba con ellos y les decía, mira, te pasé 4 personas, ocupo que me des el nombre de las 4 personas y el número para llamarlos y ver cómo fue con el servicio. No, mira, no sé qué. Entonces, evidentemente, al principio no me querían, fue un poco duro al principio porque no me hablaban, yo almorzaba sola. Fue un poco retador porque a los asesores no les gustaba que llegara una niña prácticamente a, a revisarlos o a fiscalizarlos y eso no les hizo gracia. Al término de los 4 meses, bueno, logré, los asesores, pues evidentemente no me querían dar el nombre de los vendedores, del cliente que habían atendido, ni el número, muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, yo ideé, o sea, inventé, y yo, bueno, y tengo que conseguirlo yo. Si no me lo van a dar, tengo que conseguirlo yo. Entonces, hablé con el gerente de ventas y le dije, tengo una idea. Me dejan hacer rifas. Entonces al cliente cuando entra, yo le doy la bienvenida y le entrego una tarjetita y le digo que si quiere participar en la rifa de una jacket y una gorra. Y me llenaban la tarjeta. Entonces esa fue la forma en la que yo logré obtener la información del cliente sin ser invasiva y sin Sí, tener que depender de los siempre asesores. creativa la mujer. Siempre creativa. Entonces esa fue la forma mucho más fácil y mucho más efectiva. Entonces en base a eso yo comencé a hacer llamadas, comencé a hacer encuestas, comencé a hacer un montón de cosas y todo. Y al término de los 4 meses, me acuerdo que, bueno, ya terminé, entregué como 3 reportes y el último reporte, y ya para entregar el de la U, en esta empresa se utilizaba un gafete, ¿verdad? Tenías el gafete con tu nombre y todo. Entonces, era viernes, subo a las 3 de la tarde, entrego el último reporte, el último informe y digo, muchísimas gracias. Creo que hoy es mi último día, fue muy hermoso, no sé qué, no sé cuánto. Y me dicen, no, Paola, te queremos contratar. Ay, no sé. ¡Wow! ¡Surprise! Surprise. Y yo ya me quería ir. Quería salir corriendo por lo mismo, porque el ambiente era muy intenso. Me acuerdo que como en mi inmadurez dije, me esperen un momentito para llamar a mis papás. Salí de la oficina, llamé a mi mamá y mi mamá me dijo, Paula, estás en una excelente empresa, es una excelente oportunidad, estás terminando la primera etapa de tu carrera, creo que es una buena experiencia y de todo esto vas a aprender. Así que creo que te podrías quedar como aprendizaje. A veces uno en un trabajo no tiene amigos, tenés que aprender a verlo fríamente, y creo que es una excelente oportunidad. Esa excelente oportunidad se convirtieron, Rocío, en 13 años. ¡Wow, Paul! Sí, en 13 Esa años es una estuve. adolescencia laboral. Esa es una, exactamente, es exactamente. En esta empresa estuve 13 años. De puesto como anfitriona pasé a asesora de ventas. Eh, Admiro montones a los asesores de ventas porque definitivamente es una pasión y es una adrenalina que ellos sienten, pero yo me considero pésima vendedora en algunas cosas. Y aunque tenía el conocimiento y todo, pero para ser un asesor de ventas siempre he considerado que te tiene que llamar un montón de cosas y también te tiene que incentivar muchísimo la plata. Y en ese momento a mí no me interesaba la plata. En ese momento pues había necesidad, obviamente, el estar trabajando y todo, pero mi inspiración y no lo veía reflejado en eso, sino yo estaba comenzando con mi carrera y mi anhelo era aprender y aprender y aprender y mi anhelo pues evidentemente no era seguir como una asesora de ventas. Llega un momento en el que renuncio como asesora y a los días me ofrecen un puesto en mercadeo y así es como llego a mercadeo a esta empresa.
En esta empresa estuve en varios puestos, estuve como coordinadora, como coordinadora de comunicación interna, coordinadora de eventos especiales, estuve en todos los puestos del departamento de mercadeo, aprendí montones y los últimos 7 años estuve como jefa del departamento de mercadeo. Vamos sumando 20. Sí, o Wow. sea, fueron un montón de años. Entonces, ya como jefe de mercadeo, pues llegué, digamos, al anhelo. Yo calculo que muchas personas a nivel de marketing y todo, estar en esta empresa, en el puesto de mercadeo, para mí era lo máximo. Eh, es una empresa, digamos, que marcó mucho en mí. Eh, a la fecha amo los carros, los amo. Aprendí, digamos, a cambiar llantas, aprendí a cambiar baterías, aprendí a un montón de cosas. Y también aprendí que era parte de lo que dijiste al principio. Es una empresa donde prácticamente, bueno, en su momento el 70% del personal eran hombres. Muy pocas mujeres teníamos puestos de jefaturas. Incluso yo tenía parte de mi equipo a hombres. Entonces, aprender a hacerte camino en una industria donde prácticamente la mayoría eran hombres o en su momento estaba catalogado como una industria muy masculina. Incluso a mí me daba gracia cuando teníamos que ir a reuniones o cosas de que había que organizar expo móviles. Las otras gerentes de mercadeo de las otras compañías, la mayoría eran hombres y yo me tenía que rozar con hombres. Entonces eso también me enseñó muchísimo y también en que tu trabajo habla muchísimo, en que tu esfuerzo y el empeño que le pongas a tu trabajo habla muchísimo más que el género. Y entonces yo me fui abriendo camino en una industria que prácticamente era de hombres. Entonces aprendí montones. Increíble. Quisiera devolverme a algunos puntos para crear estos tips, porque nos has dado un montón de luces. Número uno, ¿te gustaban los carros desde chiquita? Dijiste, esa era mi pasión, estar jugando, teníamos un carro grande. Y o sea, ¿cómo es, Paula, que la vida nos da oportunidades que no tenemos ni la mínima idea cuando somos niños, que van a ser parte de nuestro desarrollo, de nuestras capacidades, de tener definitivamente la pasión por algo? Y en este caso, bueno, llegaste al lugar correcto, donde realizaste una carrera tan larga y te da la dicha de tener esa posibilidad de estar entre autos y entre retos, número uno. Número dos, y creo que es súper importante tocar este tema. Dijiste, cuando salí del colegio, no estaba segura. Tenemos un reto como sociedad y es lo que está estipulado, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás en un colegio donde hay orientación vocacional, todos los que trabajamos en ello enfocadísimos, ¿verdad? En que la persona vaya encontrando sus intereses y demás. Por más trabajo que hagamos, tenemos una personalidad, tenemos una historia de vida, tenemos una familia y muchas veces algunas pautas de vida que nos hacen dudar acerca de qué quiero. Entonces, vos nos dices, y yo decidí estudiar inglés y mis papás me apoyaron. Eso quiero darlo como un tip para los papás que hoy por hoy sus hijos están en 10º o 11º año y están por tomar una decisión. Y ahora con otras posibilidades como el bachillerato internacional, que se convierte en otro reto para muchos de si lo tomo o no lo tomo, si lo voy a tomar y es un año perdido. Nada nunca en la vida de una persona que está asociada a la academia, al estudio, a lo técnico, a desarrollar alguna ocupación, es más que una inversión, es una inversión de vida, pero a la par esa persona está invirtiendo en sí misma,
no solamente en lo que está aprendiendo, sino en lo que está viviendo, en la interacción que tiene en ese medio. Entonces, es como papás, no seamos tan rígidos en el pensamiento de que yo salí del colegio, inmediatamente entré a la universidad, yo salí de la universidad, inmediatamente me compré una casa, yo, ¿verdad? O Exacto. inmediatamente me casé, yo me casé, inmediatamente tuve hijos. No, cada persona tiene la necesidad y la posibilidad de desarrollar su propia historia, de la cual somos responsables al 100%. Acompañamos a los hijos en la primera etapa de su vida, en su infancia y en su adolescencia. Pero una vez que hay que tomar decisiones y son súper serias, pero antes te decían que lo que estudiaste tenías que desarrollarlo. Hoy Ajá. por hoy estamos en una diversidad, en un mundo tan abierto, donde hay personas que estudian una carrera y usan su carrera para desarrollar otro trabajo. Y resulta que terminan en una empresa haciendo otras cosas que les da énfasis para después decir, hey, esto me encantó y entonces voy a, no sé, a sacar una especialidad, a hacer una maestría, o simple y sencillamente tienen el talento, ¿verdad? En sí mismos. Ese es otro punto para los papás y para los jóvenes que están tomando una decisión. No te precipites, pero tampoco te quedes haciendo nada. Paula no se quedó en la casa haciendo nada. Ella decidió hacer algo, invertir su año en algo que le iba a servir para el resto de la vida. Y hoy por hoy sabemos que los idiomas son un auto posibilitador para Sí. mucho en cualquier carrera. Lo otro, Pau, que quiero hablar es como de ese rasgo de personalidad. ¿Verdad? Muchas veces decimos, yo soy tímida o yo me presentaba tímida o yo sentía timidez y todas las veces es diferente, porque muchas veces incluso los papás mismos dicen, ay, déjela porque ella es muy tímida. Y o sea, y nosotros comenzamos a creernos eso que nos dicen. Otras veces nos dicen realmente, o sea, tenemos todas las características de una persona tímida, pero resulta que vos nos estás dando en el clavo de algo importantísimo. El tener una característica de personalidad no nos limita para poder desarrollarnos en cualquier área de la vida. Definitivamente hay limitaciones, tenemos todos, de diferente índole. Unas son muy visibles y otras no. Pero si hay disciplina, si hay fortaleza, si hay firmeza, si hay hábito y sobre todas las cosas, si hay deseo, uno trasciende. Y eso fue lo que pasó con vos en este tiempo. Llegas a ese lugar con todas esas características, ¿verdad? Y definitivamente me parece estarme viendo en ese misma edad, como a los 20, cuando alguien me dijo, cuando entré a trabajar a mi primer experiencia, pero usted no está haciendo la práctica, sí, pero es que me contrataron aquí al mismo tiempo. Yo hice la práctica y al mismo tiempo estaba en otro colegio haciendo también este trabajo ya. Y me decían, pero ¿qué puede hacer una mocosa? Y yo decía, lo que voy aprendiendo, lo que llega en mis manos y lo que con mi deseo y en mi corazón deseaba que era precisamente poder realizar mi trabajo. El trabajo con personas muchas veces es abrumador, porque vos decías, a ellos no les gustaba que los evaluaran. Bueno, es que así nos hicieron en este sistema, ¿verdad? En este sistema educativo, la evaluación siempre es algo negativo, cuando Ujú. realmente debería ser más bien como una posibilidad de retarme a mí mismo, Otra. ¿verdad? De expresarme, de decir cuáles son mis debilidades que puedo trabajar en ellas y convertir en fortalezas y seguir adelante. Pero bueno, ese es el sistema con el que además aprendimos, sí, pero con el que tenemos que aprender a lidiar. No nos podemos quedar en la vida diciendo, ay, sí, es que el sistema me hizo así, entonces a mí me da mucho miedo. Tengo pacientes que me han dicho muchas veces, mire, yo anhelaría entrar a la universidad que nunca pude ir, pero se imagina, ya tengo 38, 40 años y nunca fui antes. Se imagina yo
con esa edad entre un montón de mocosos. Nunca, nunca es tarde y la juventud es mental. Y también tenemos muchos retos que resolver. Por supuesto, existe la humanidad y con ello todas las debilidades humanas, las envidias, el miedo, las dificultades. Y de ellas también aprendemos. No seríamos quienes somos si no hubieras pasado por ese momento en el que estabas fiscalizando y aquellos no estaban tan contentos. ¿Ok? Te dio una oportunidad para precisamente decir, si seguimos adelante porque la práctica había que terminarla sí o sí. Sí o sí. Entregas un gafete y te dan esa sorpresa. Esa Ujú. sorpresa que no esperabas, esa posibilidad laboral que con esa edad eras además una persona apegada a tus padres y además dichosa de recibir el consejo. Y te dijeron, póngale, no desaproveche esa gran oportunidad en esa enorme empresa donde usted tiene la posibilidad de abrirse camino. Y entonces data 20 años de experiencia, pasando literalmente por todo, aprendiendo de lo técnico, aprendiendo más acerca de cómo ser una profesional en diferentes áreas y especialmente de cómo ser una relacionista pública. Porque al Exactamente. final creo que ese es el cometido, ¿verdad? Te convertiste en una profesional con una insignia por tus relaciones públicas y me consta. Tan bella, muchas gracias. Pasan Sí, los sí. 20 años y ¿qué pasó? Bueno, en total fueron 13, no fueron 20, Ah, fueron 13, 13, ok. Ajá, sumando con los diferentes ajá, puestos. ajá. Pasan los 13 años y los dos últimos 2 años es a donde conozco a mi esposo, a Luis Alonso. En realidad a Luis lo conocí desde el 2008. Esa es una historia un poco vacilona. La voy a resumir para no quitar mucho tiempo. Él llega a pedir, bueno, Luis Alonso Naranjo es el vocalista de Scats. Él llega a pedir un patrocinio a la empresa que trabajo para hacer un video. Eso fue en el 2008, en la crisis económica, que Ujú. creo que fue en la crisis inmobiliaria, si no me equivoco. Él llega a pedir un patrocinio y primero se la pide al dueño de la compañía, el dueño de la compañía le pide que converse conmigo. Al final no tenía el presupuesto para mercadeo, entonces les digo que no. Evidentemente, ellos quedaron con un sinsabor porque ya habían hablado con el dueño en su momento dio a entender que sí, hablan conmigo y yo digo que no, entonces no me querían mucho. Pues Luis había sacado en esta compañía, uno podía, había con ciertas personas que uno podía hacer un canje, Ujú. sacar un carro, un canje. Entonces la persona que antes estuvo en mi puesto hizo un canje con un carro con Luis. Generalmente ese canje tiene un cierto tiempo, ¿verdad? Donde hay que cancelarlo. Entro yo al puesto ya como de jefe de mercadeo y me dicen, Pablo, está el canje con Luis Alonso Naranjo. Y yo intento ver cómo cancelar el canje. Y el canje era un canje, evidentemente era un canje que se había hecho con Luis y era un canje que se había hecho, digamos, Luis lo que había hecho era hacer la central telefónica. Entonces, quedaba un saldo, no era un saldo muy grande, pero teníamos que cancelarlo. Entonces, un día llamo yo a Luis Alonso y le digo, Luis, mira, tenemos una actividad y queremos ver si existe la posibilidad de que Scats llegue a tocar. Y me dice, estás equivocada, el canje es con Luis Alonso, no es con el grupo. Si el grupo llega a tocar, tengo que pagarle a todo el mundo, al sonido, un montón de cosas. Y bueno, eso me cayó a mí malísimo. Y yo, ¿qué sé? Cantante, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Pasa el tiempo y una asesora de ventas me llama un día de Zapote y me dice, Paola, fíjate que está Luis Alonso Naranjo aquí que quiere cambiar el carro y quiere ver la posibilidad si se puede hacer un canje. Y yo, ¿qué le pasa? Pues mío, y esa es una historia que Luis y yo la contamos juntos y es súper vacilona porque, o sea, siempre hubo como un roce. Bueno, pasa el tiempo, eso fue en el 2008, nos volvemos a encontrar en el 2012, en una actividad y y ya él había terminado una relación larga, yo estaba terminando también una relación también de muchos años. Y yo creo que fue el tiempo perfecto. Luis ya había
terminado, yo termino mi relación de muchos años y nos convertimos como en muy amigos. Él me daba consejos. Luis en este momento, digamos, estaba asistiendo a una iglesia, entonces me parecía que sus consejos y todo eran muy acertados también porque y yo con la persona con la que había terminado, había estado muchísimos años con esta persona, una persona que le tenía muchísimo aprecio. Y Luis en su momento pues fue muy prudente, pero también por otro lado posiblemente estaba intentando otra cosa, ¿verdad? Yo evidentemente no quería nada formal porque venía de terminar con alguien de muchísimos años y un día me invita a comerme un helado y le digo, yo di sí, solamente que o sea, estoy terminando de entrenar, si me esperas yo puedo llegar. Ah, ok, perfecto. Nos quedamos de ver en Escazú, yo venía de entrenar, de ir al gimnasio y de nadar, evidentemente no me dio tiempo, venía con el pelo empapado, en buzo y en Crocs. Me bajo del carro y Luis, o sea, a mí no me importó porque a mí no me interesaba gustarle a Luis Alonso, porque venía saliendo de una relación muy larga. Vos no esperabas el canje, pero él sí. Sí, 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 a los años se dio. Y Luis me ve y él dice que ese fue el momento a donde dijo, wow, con ella me voy a casar. Porque yo a mí no me interesaba ni estar en poses, ni lucirle, ni estar perfecta, ni absolutamente nada. Para mí era llegar a comerme un helado con una persona. Y Luis posiblemente esperaba que yo llegara peinada, maquillada, entaconada, perfumada. Y esa no era mi personalidad. Yo le mostré mi realidad y mi verdadera personalidad. Entonces dice Luis que eso fue ese fue un antes y un después. Yo comienzo a asistir con él a esta iglesia porque me llamaba mucho la atención, la profundidad de la palabra, muchas cosas. Y entonces Luis y yo nos comprometemos. En realidad tuvimos muy poco tiempo de relaciones, tuvimos un año como novios, nos comprometemos y nos casamos en el 2013. Yo me caso en el 2013 y siempre mi anhelo fue, evidentemente tenía muchos anhelos profesionales y muchas metas y una que parte de, que uno cree que es el éxito de una persona, pero parte de mi anhelo y de mi éxito tal vez como persona era ser mamá. Obviamente, los que hemos estudiado mercadeo y hemos estado en esta industria es un trabajo muy demandante. Incluso me acuerdo que yo con el director de la compañía le dije, nos casamos un 28 de diciembre y le dije, la Paula Lucas del próximo año, no sé si les vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque evidentemente era un puesto de mucho sacrificio, era un puesto de mucho reto. Nos casamos felices y todo, pero llega un momento en el que, número uno, yo quería ser mamá, pues no quería ser mamá inmediatamente, pero mi prioridad era esa. Y también mis horarios mis horarios con los de Luis comienzan a chocar. Entonces, evidentemente teníamos horarios muy diferentes. Yo trabajaba de 8 de la mañana a la hora que me diera, ¿verdad? Y Luis trabajaba en las noches, entonces casi no nos veíamos. Y ya Luis había comenzado con un emprendimiento, con su emprendimiento, y Luis había hecho una pequeña agencia boutique de publicidad y tenía sus propios clientes. Entonces, cada quien estaba enfocado en lo suyo, pero llega un punto en el que Luis ya no da con el trabajo y me pide ayuda y me dice, creo que valorarlo, creo que sería bonito que vos y yo trabajemos en nuestro emprendimiento, en nuestro futuro, en nuestra empresa. Tenés muchísima experiencia, tenés muchísima expertise, conoces a muchísima gente y creo que nos iría bien y aparte, yo ya no doy abasto. Entonces, creo que ese fue en el momento donde dije, bueno, yo ya tengo 13 años, ya había logrado muchas cosas y decido renunciar. No fue fácil, porque aparte de que estaba renunciando a una excelente empresa, también a la fecha tengo grandísimos amigos, me llevo súper bien con los dueños y les tengo un cariño enorme, enorme. No fue fácil, pero entonces tomé la decisión de renunciar
tuve que hacer casi 4 meses de preaviso. Ujú. Eh, y comienzo pues este emprendimiento con Luis en una pequeña agencia de publicidad. Entonces así comenzamos a lo pequeñito, teníamos varios clientes, manejábamos la parte de marketing, pero muchísimo más, curiosamente nos enfocamos muchísimo más en la producción de eventos. Entonces, que fue otra de las pasiones que se me despertó en ese momento, que fue la producción de eventos. Producir eventos pequeños, producir eventos grandes. Obviamente en esta empresa me tocó muchísimas veces producir expo móviles, exhibiciones, lanzamiento de carros y todo. Entonces, y siempre fue, digamos, como una adrenalina diferente que te genera la producción de eventos. Entonces, comencé junto con Luis ya en esta agencia. eh, a dar asesoría de marketing, a manejar en ese momento las redes no estaban como tan en boom, hacer algunas cosas de marketing y también muchísimo más enfocado en la parte de eventos especiales y producción de eventos. Continúo. Paula, Sí, es un detalle. sí. La toma de decisiones. Una mujer que se hizo camino, ¿verdad? En medio de todas las dificultades y también de las posibilidades de algo que me quedó pendiente tocar antes y es eh, las redes, pero como de amigos, como la vecina, ¿verdad? Ujú, Qué importante es saber que no hacemos amigos para tener, para un favor. No hacemos amigos para sacar provecho. Los amigos siempre te quieren dar su mano, siempre quieren ayudarte. El amigo verdadero es un hermano y esta vecina tuya se convirtió realmente en un ángel para vos, ¿verdad? ujú, Es esa persona que dijo, eh, te fue a preguntar, ¿verdad? ¿Dónde vas a hacerlo? O sea, ni ujú, siquiera vos lo buscaste. No sucede tan frecuente, pero ponga atención, amigo y amiga. Muchas veces alguien te dice, vieras que me encantaría que vos entraras en este negocio o por ejemplo, me gustaría que te comieras un helado conmigo y seguro Paula en algún momento pensó, vamos a seguir rozando, ujú. Sí, ¿verdad? sí. Este, eh, eh, no tiene la intención inicial la búsqueda de favores o de esto me sirve, del oportunismo, Ujú, que es realmente lamentable, pero muchas veces una situación muy dada a nivel social. Pero existe esa otra forma de vivir. Cuando tenemos amigos, cuando somos realmente personas que sirven, que son buenos vecinos, que pueden decir, necesitas tal cosa como lo hizo esta vecina con Paula. Creo que el cariño nos lleva precisamente a poder ser facilitadores y eso en la amistad es una característica que es fundamental. Ser sí. facilitador, nunca imponer, siempre ofrecer y simple y sencillamente esta sociedad nos dice lo contrario. No ofrezcan lo que no le están pidiendo, ¿verdad? Ujú. Esa es una El realidad mínimo esfuerzo. que dista de una forma de vivir cuando hay propósito. Cuando Ujú, tenemos propósito, vivimos para amar, para extender nuestra mano. Sabemos que los conflictos internos siempre nos separan muchas veces de algunas personas, como pudo haber sido la situación de Paula y decir, nunca más en mi vida vuelvo a ver a este tipo. Por ujú. favor, transfiéranselo a otro ejecutivo porque no lo soporto. Pero resulta que profesionalmente pudo decir no cuando tuvo que decir no porque profesionalmente convenía, tuvo que decir imposible el canje porque no es posible, la deuda hay que pagarla. Él, muy sabio también, es conmigo, no con SCATS, porque es una realidad. Y nos da demasiado que pensar esa historia para decir muchas veces la firmeza con la que tenemos que manejar nuestra vida
se refleja en nuestros actos, en el hacer diario. Súper importante porque marca la pauta y la diferencia. Nosotros decimos no a un negocio, no decimos no a la persona. Y muchas veces hay que decir no a la persona cuando hemos decidido hacerlo con las razones válidas, pero no es este el caso. Entonces, eso porque era súper importante poder entender cómo es que nosotros siempre tenemos que saber que vivimos entre personas y que lidiamos con personas y que tenemos diferencias con personas, pero que es las diferencias las que suman muchas veces y en este caso al 100%. Entonces, lograste una linda amistad que te dio una posibilidad, me parece, espiritual de crecimiento, una cosa que tal vez no esperabas, pero resulta que fue un descubrimiento al poder comerte un helado al principio, ¿verdad? Y que genera una transformación en tu vida. Luego, el punto de como mujer, ¿verdad? Estar en un lugar donde uno piensa que ha alcanzado lo que un montón de gente quiere y que uno tiene otros sueños, sí, pero había un sueño como proyecto personal y era ser mamá. Y tomar esas decisiones de muchas veces decir, estos horarios no coinciden y está afectando incluso nuestra relación porque casi no nos vemos. El otro punto de saber que tenés un salario fijo y vas a trabajar en una pequeña agencia independiente que simplemente se está construyendo y tomar el riesgo. Todas esas cosas suman para tomar esta decisión. Y esta mujer, Paul, necesita tomar una decisión, desea tomar una decisión y se demanda a sí mismo la posibilidad de entrar en ese riesgo. Y entonces hacen su empresa y trabajan juntos, ¿ok? Pero me interesa muchísimo escuchar ese punto de quiebra, porque, o sea, lo hay, ¿verdad? Hay un duelo por toda esa gente que dejas, por el trabajo que tenés, por la seguridad que te da para adentrarte a algo que era nuevo para vos. Sí, claro, al principio fue difícil porque también eso es algo que gracias a Dios son cosas que han cambiado ahorita, porque antes no nos enseñaban a emprender, no nos enseñaban a tener, digamos, como esa chispa o ese anhelo, y no es querer y no es ambición. Yo no lo veo así, sino lo veo muchísimo más a tener tus propias alas. Antes era, bueno, estás condicionada a tener un salario, a tener un horario y trabajar de tal hora a tal hora. Me acuerdo perfectamente que en su momento cuando le comenté a mis amigas de la universidad que iba a renunciar, me acuerdo que dos empezaron a decirme, estás loca. O sea, el trabajo que tenés ahorita es el trabajo que muchos anhelamos, o sea, es el puesto que te ha costado mucho, que todos desearíamos. Es más, una empezó a decirme, metan mi currículum porque es el puesto que yo quiero, o sea, siempre te he admirado y es un puesto que a mí me encantaría tener, en la compañía que me encantaría estar. Entonces, me daba mucha gracia porque estaba dejando algo fijo, algo... algo que amaba y te lo puedo decir, amo hasta el momento, toda mi etapa que estuve ahí, lo amo, me marcó como persona, me marcó como profesional, marcó muchos puntos de mi personalidad, muchos puntos de relación con hombres, de relación con mujeres, porque tanto con hombres y con mujeres, vos más que yo sabes que es muy difícil, y aprendí a tener grandes amigos. También muchos de mis grandes amigos todavía trabajan en esa empresa y están, o sea, y fuimos compañeros durante muchísimos años. Entonces, el tomar la decisión también no fue fácil, pero también mi decisión no era tomada a la ligera. Número uno, fue una decisión que también pensamos mucho como pareja. Y Luis me dijo, la decisión que tomes, yo la voy a apoyar. Si te quieres quedar, no pasa nada. Sé que es tu sueño y sé que es tu empresa y sé que estás feliz ahí. Me encantaría que trabajáramos juntos. También, Rocío, también existe esto negativo de que
porque más de una persona llegó y se me acercó y me dice, no, ¿cómo vas a trabajar con tu esposo? Ujú, Ve a fulanito tal, ven con malos ojos el trabajar con el esposo, ven con malos ojos. Hay personas que lo logran, hay personas que no. ujú, Y no tiene nada de malo trabajar con el esposo. O sea, yo te digo, a mí me encanta trabajar con Luis porque los dos vamos en el mismo barco, los dos remamos al mismo tiempo. Cuando alguno está caído, el otro rema con más velocidad y le da energía al otro, que es parte de lo que falta de contarte de todo lo que nos pasó, que es una experiencia de vida y que sé que Dios siempre estuvo detrás de absolutamente de todo. Nosotros somos, o soy yo una persona súper creyente, creyente en Dios y sé que Dios está absolutamente de todo. Y en ese momento mi decisión no fue basada en emocional, en tomar algo de que voy a perder, sino en algo pensando muchísimo más en futuro. Entonces, ahí es cuando realmente tomo la decisión, renuncio a una estabilidad, renuncio a un puesto, posiblemente renuncio a un nombre a nivel de la sociedad, renuncio a un estatus también eh, a nivel de sociedad, ¿verdad? ujú. Yo no lo estoy diciendo así como, y me convierto también en Paula. eh, en socia de Luis Alonso. Entonces comenzamos en esta agencia, tuvimos varios clientes. Eh, durante mucho tiempo tuve varias oportunidades mientras trabajaba con la agencia, entré a trabajar, digamos, en una joyería como district manager, entonces me daba la oportunidad de conocer esta marca. Eh, tuve la oportunidad de viajar, de ver cómo se maneja, digamos, una marca a nivel mundial y también he trabajado en conjunto con Luis, entonces ahí me diversifiqué un poco, ¿verdad? Seguía siempre con el emprendimiento, con la agencia, pero también estaba con esta marca de joyería. Al final decido enfocarme 100% en la empresa porque también era una empresa que era mía y por cuestiones de la vida decidimos entrar a una campaña política. Entramos a campaña política en el 2000, ya no me acuerdo, 2014. Bueno, no, 2014 no, 2018. 2018, sí. Entramos a campaña política. Luis entra primero apoyando a un partido, a un partido político. Evidentemente, este partido pues no tenía muchas posibilidades de quedar. Era más que todo, digamos, como apoyo, también parte como de la iglesia, ¿verdad? De esta iglesia cristiana. Era como aporte, como ayuda, como, digamos, como para hacer una diferencia y también como cristianos y pues poder apoyar a este partido político. Curiosamente, este partido político queda en primer lugar en primera ronda. Entonces ya había dinero, ya había plata y entonces se me contrata, ya digamos, se contrata formalmente a Luis, me contratan a mí formalmente para trabajar y ayudarle a este candidato. Eh, nosotros durante, y es curioso porque uno a veces como, y lo voy a decir, digamos específicamente como mujer, a veces dice, no es tiempo de. Ujú, Nosotros estuvimos casi 2 años pidiendo bebé, digamos, yo ya sin tomar pastillas, sin tomar absolutamente nada, pero siempre había una justificación, digamos, y me acuerdo que mami empezaba a decirme, bueno, Pau, no sé, ¿qué quieres vos? Y yo, no, no, ma, es que creo que ahorita no es tiempo de, porque estamos comenzando con la agencia y acabo de renunciar. No, ma, creo que no es tiempo de porque tenemos este proyecto y creo que va a chocar. No, no es tiempo de porque la situación económica está un poco apretada y no podemos. Bueno, entonces fue pasando el tiempo, eso sumado a que yo ya no había tomado pastillas, y pasaron 2 años. Entonces llegó un momento ya de estrés, yo ya no estaba tan joven, en el que ya digo, ups, ya voy a cumplir 38 años y creo que no voy a ser mamá. Creo que no lo voy a lograr porque llevo 2 años sin tomar pastillas y no he podido. Pero también durante esos 2 años hubo un montón de creo que es momento, creo que ujú. no es momento de.
Entramos a esta campaña política, obviamente nuestro enfoque estuvo 100% en esta campaña política, dimos alma, vida y corazón, presupuesto, plata, la agencia se volcó 100% en apoyar esta campaña política. Se invirtió muchísimo porque ya no solo nos contratan a nosotros, sino contratan a nuestra agencia. Entonces, como agencia, invertir en cámaras, invertir en equipo, invertir en personal. Tuvimos que contratar fotógrafos, un montón de cosas y todo. Eh, y al final de cuentas, no quiero entrar mucho en detalle, no se nos honró el pago. Por diferencias con el dueño del partido político, por otras situaciones ahí, entonces no se nos honró el pago. A mediados, a la mitad de la segunda ronda, sorpresa, me doy cuenta que estoy embarazada. Es tiempo de... Es, es, ajá. En su momento, me acuerdo que yo llorando a Luis empecé a decirle, mi amor, que esa es la sabiduría, la de Dios. Nos está mandando a este bebé en el momento en el que estamos estables, en el que tenemos un trabajo, en el que eh, ya habíamos mandado la cotización, ya esta cotización había sido aceptada, vamos a poder tener estabilidad en nuestra humanidad, lo que uno llama estabilidad económica, que también que es una de las preocupaciones que uno como papá tiene, y creo que vos sos una de ellas. Tenemos esta estabilidad donde tenemos de poderle darle estabilidad a Santi y todo. Y en su momento yo lloraba y le decía, los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, a los meses, yo ya tenía como 4 o 5 meses, este partido decide no pagarnos eh, y boom, eh, eh, pasó de ser en el mejor momento a ser el peor momento. Eh, Mi embarazo fue un poco complicado porque, no complicado en temas de salud, sino, y es algo, digamos, que yo al momento me duele y al momento le duele a Luis, porque no fue un embarazo, yo lo disfruté. ¿Por qué? Porque Luis se enfocó, Luis en su momento me dijo, Pau, yo quiero que usted disfrute su embarazo, pero yo también tengo una presión. Entonces, la presión de Luis, o sea, el momento del nacer de Santi no era, wow, ya van a ser mi segundo hijo, sino, wow, ¿qué voy a hacer? Perdimos todo, porque en ese momento teníamos que honrar los pagos de las personas que nosotros habíamos contratado. Fue una bola de nieve de deudas, de cosas que no pudimos, los poquitos ahorros que teníamos, obviamente los dedicamos y Luis tomó la decisión de dedicarlo a honrar los compromisos que habíamos adquirido, porque a las personas que habíamos contratado, nosotros las habíamos contratado, no las había contratado este partido político. Entonces los que iban a quedar mal éramos Luis y yo, o en este caso Luis, digamos, como cabeza en sí de la empresa. Entonces, fueron meses muy duros a donde yo físicamente y Santi muy bien en el embarazo, pero fue un embarazo de mucha presión, fue un embarazo de mucho estrés. Más, todavía me acuerdo el día antes de que naciera Luis, eran las 8 de la noche y estábamos reunidos con los abogados para ver qué procedía, para ver qué hacía, para ver qué iba a pasar con la situación. Y uno también cree que todo está en las fuerzas de uno. Santi nace, Santi nace y a hoy, ¿qué aprendimos de la campaña política? ¿Qué te puedo decir de la campaña política? Fue un momento duro. Un día hablando con una persona de la iglesia que le tengo un cariño enorme, yo en son de reclamo le decía, es que no entiendo por qué Dios permitió esto, no entiendo por qué Dios permitió que Santiago viniera en este momento tan duro para Luis y para mí a nivel personal, a nivel familiar, a nivel como pareja, no entiendo, o sea, ¿por qué Dios está haciendo esto? Y me dice, Pau, si ustedes logran perdonar de corazón todo esto que está pasando, imagínate el nivel de corazón que va a Wow. tener. Ahí, Rocío, me di por paga. Y ese día le dije a Luis,
nuestro mayor pago ya no lo dieron. Y no lo dieron comenzando la campaña política. Y fue el que yo quedara embarazada. O sea, fue el momento perfecto para Dios. Y hoy lo agradezco montones. ¿Por qué? Porque si no, y lo veo hoy en Santiago, el niño que yo tengo hoy, sé que si no hubiera pasado todo esto, sería un niño muy diferente. Y yo hoy lo agradezco porque es un niño con una inteligencia, con un corazón, Rocío, que vos lo has visto, tiene un Sí, corazón, una ingenuidad, una belleza de persona, una personalidad increíble. Entonces, ¿cuál fue nuestro mayor pago? Posiblemente como personas no fue el pago que hubiéramos querido, pero fue el pago que Dios me dio y ha sido el mejor pago que he recibido. A partir de ahí, pues fue muy duro porque perdimos la casa, evidentemente, y a comenzar de cero, porque también fue una situación un poco mediática donde entró la prensa, donde nos hacían entrevistas, entonces los poquitos clientes que teníamos en su momento empezaron a decirnos, mira, creo que hay mucha insistencia de la prensa, hay mucha bulla, preferimos entonces parar por el momento con el trabajo que teníamos y retomar después, entonces fue una bola de nieve. Eso fue terminando, nosotros prácticamente entregamos la casa en el 2019. Me acuerdo que cuando tuvimos que entregar la casa, a los que han tenido la mala experiencia, digo yo, de tener que entregar la casa, eh, es muy feo y es muy duro, Rocío, porque vos llegás, se la entregas a un abogado, te ponen a firmar, pero el abogado llega con un cerrajero. Entonces estás en tu casa y está el cerrajero cambiando los llavitos. los llavines de la casa. Entonces el abogado enseñarle la casa, enseñarle el estado. Nosotros nos habíamos preocupado hasta por pintar la casa estaba limpia, la casa estaba impecable y el abogado se nos quedaba viendo y hace, es que no puedo entender. Yo veo esto todos los días, tengo que hacer esto todos los días y me he topado con gente enojada, con gente molesta y hasta con casas destruidas, porque evidentemente las personas se enojan y quiebran vidrios, espejos y el estado en el que entregan la casa está en un estado que no se puede evitar. Nosotros nos preocupamos hasta por entregarla dignamente al banco. Estamos en la sala y me dice Luis, oremos por esta casa. Y el abogado se nos quedaba viendo. Santiago tenía ahí como 7 meses y Santiago nos abraza a los dos y nos como que empieza a dar como consuelo, como que la manita en la espalda de Luis y la otra manita en mi espalda y empieza como a moverlo. Y Luis dice, gracias por esta casa, gracias por los años, se me va a poner a llorar, por los años que estuvimos aquí. Y el abogado no lo puede creer. El abogado decía, o sea, no puedo creer que ustedes estén entregando esta casa y le estén agradeciendo a Dios. Y Luis dijo, sí, nosotros creemos en Dios, sabemos que Dios nunca nos va a desamparar y no nos va a faltar absolutamente nada. De ahí salimos y nos hicimos a la idea de que habíamos alquilado esa casa durante mucho tiempo. El duelo fue como que Dios nos hiciera, ok, chicos, capítulo cerrado, ya, ese fue el último día eh, que dijimos de aquí para adelante, vamos a seguir y nos fuimos a alquilar un apartamento, nos vinimos a alquilar un apartamento a Escazú y ahí te vuelvo a retomar la parte de relaciones y la parte de amistades. Cuando estaba en esta empresa de carros, yo tuve un jefe que a la fecha es uno de mis mejores amigos y es una de las personas que amo con toda mi alma, a él y a su familia, porque son seres espectaculares y siempre creamos una relación muy bonita de amistad. Ellos a la fecha siguen siendo unos amigos que queremos montones y en su momento fueron las personas que nos tendieron la mano, nos ayudaron con la mudanza. Santi tenía meses, no caminaba.
llegaron al apartamento, nos ayudaron a acomodar cosas, a colocar cosas. Ellos tienen una hija y Marian nos ayudaba con Santi a darle de comer mientras nosotros nos agarrábamos con la mudanza. Evidentemente, si no podíamos pagar la casa donde estábamos y que habíamos perdido, pues evidentemente no teníamos cómo pagar el alquiler y el depósito, ¿verdad? Porque eso también era un poco complicado. Obviamente muchas de las cosas que teníamos en la casa las tuvimos que vender algunas cosas. Luis tuvo que vender parte del equipo que habíamos comprado para la campaña, que prácticamente lo tuvo que regalar para poder tener el dinero para pagar el depósito y el primer mes. Estos amigos al final eh, nos ayudan, que ahí es donde uno dice, los amigos se convierten en ángeles y, y uno no espera nada. Y ellos genuinamente ese día nos dieron un sobre y nos dijeron, chicos, tomen para que se ayuden para el próximo mes. Wow. Entonces, eso a mí a la fecha se me para el pelo porque son amigos, digamos, que han estado en las buenas, en las malas, en las peores y siguen ahí. Y fue una relación que surgió de un trabajo. Él era mi jefe y su esposa se convirtió en una muy amiga y a la fecha es una de mis mejores amigas, la veo como mi hermana y él también. A la fecha él es Tiamonce y él es Tito Vic para Santi y Santi nos ama y son sus tíos y es una relación de tíos y somos amigos. Entonces ahí fue como Dios nos pasó por un proceso duro, evidentemente, pero fue un renacer. Eso fue a finales del 2019, pero Dios no había terminado con nosotros. Venía la pandemia. Ok. Viene la pandemia. Nosotros nos pasamos a este apartamento en septiembre y, y digamos, fue, fue duro porque evidentemente llegó un punto en que vivíamos de las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito estaban al tope, nos llamaban del banco, bueno, un montón de cosas. Y Rocío, digamos, ahí es donde te puedo decir que a veces uno se desespera en paciencia y uno quiere que el tiempo sea de uno. Y Dios definitivamente lo que más lo prueba a uno es en la paciencia. Y Dios tiene el timing perfecto y es algo que he aprendido muchísimo en este tiempo. Él es especialista en su tiempo. A las pocas semanas de habernos pasado, evidentemente el estrés de Luis y mío era, ¿y qué va a pasar con el próximo mes? Bueno, ya teníamos, digamos, el alquiler que fue parte del dinero que estos amigos nos dieron. Tenemos el parte del alquiler para el siguiente mes y ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? De la nada nos llama un amigo y nos dice, hay una empresa que quiere hacer un evento, es para tantas personas, era en octubre al mes siguiente. Y gracias a Dios, con este evento, Rocío, logramos pagar las tarjetas, logramos pagar parte de las deudas que todavía teníamos y logramos tener un poquitito de ahorro. Ahí esto nos enseñó muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendimos a vivir eh, con lo que uno realmente ocupa. Aprendí, digamos, a valorar lo que realmente uno necesita. Aprendí a que uno a veces quiere, ¿y para qué? ¿Para qué? Para aparentar, para un montón de cosas. Aprendimos un montón de cosas en lugar de, digamos, de que esta situación que fue dura como familia nos separara a Luis y a mí, nos unió tremendamente porque admiré muchísimo más a Luis y Luis me admiró muchísimo más a mí. Entra la pandemia y evidentemente nosotros ahí comenzamos, digamos, como a producir eventos y lo primero que se para es la producción de eventos. Entonces no había ingreso. Evidentemente, muchos de los puestos o muchas cosas se frenan.
y no hay nada, se paraliza el mercado, se paraliza absolutamente todo. Entramos a un proceso, creo que fue también duro para la mayoría de la gente. Los que tenían un trabajo estable, pues no les fue tan mal, pero a los que emprendemos y los que trabajamos en lo propio, pues fue un tiempo un poco duro y un poco complicado. Y, y ya nos estamos quedando sin ahorros. Y viene el golpe más duro, que fue la muerte de mi mamá. Ahí mami muere en agosto del 2020 y ahí yo dije, Dios, esto no era necesario en su momento, ¿verdad? Ahora pienso muy diferente. No era necesario, ya existía el estrés de que obviamente no teníamos ingresos, de que estábamos viviendo de estos ahorros de este evento. Mi mamá tiene una muerte repentina. En una semana mi mamá se nos va. Y el día después de enterrar a mi mamá, nos dicen del apartamento, estamos muy felices de que ustedes estén aquí. Habíamos firmado el contrato solamente por un año. Nos dicen, el próximo mes ya se vence el primer año y a nosotros lo que nos interesa no es alquilar el apartamento, sino es venderlo. Entonces, el próximo mes, como vence el contrato, pues quisiéramos saber si ustedes están interesados en comprar el apartamento, si no ocupamos que desocupen el apartamento. Mm. Entonces, me acuerdo que yo ese día venía de hablar con mis hermanos, fue el día después de que enterramos a mi mamá, y llego a la casa y veo a Luis con los ojos hinchados, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, tenemos que desocupar el apartamento. Yo durante ese mes no tuve la oportunidad real, digamos, de manejar el duelo. Teníamos que correr, teníamos que buscar otro apartamento, ya casi no teníamos ahorros. Ver igual de dónde sacar depósito, dónde sacar plata para la mudanza, plata para un montón de cosas y todo. Y como a los 4 días de todo esto, me llama mi hermano y me dice, Pau, ocupo que me des el número de cuenta. Mi mamá toda su vida fue profesora y trabajó para el magisterio. Y me dice, Pau, ocupo que me des tu número de cuenta porque hay un dinero que es del magisterio que mami dejó y va dividido entre 4. Entonces, mi enojo con Dios fue todavía peor, Rocío, porque yo pensaba, ¿cómo es posible que mi mamá se tenga que morir para que yo pueda pagar un lugar a donde vivir y la comida de mi casa? Porque ya estábamos en pandemia, no había ingreso, ya los ahorros estaban prácticamente nulos. Y digamos, en su momento era como un salvavidas que nos estaba tirando Dios, pero no era el salvavidas que yo quería, evidentemente. Claro. Entonces, en su momento fue un proceso de enojo con Dios muy fuerte, fue una etapa dura, porque yo no lo podía aceptar, yo no lo podía aceptar. Y mi mamá, evidentemente todo el mundo ama a su mamá, todo el mundo, pero mi mamá era excepcional. Una mamá cariñosa con sus nietos. Mi mamá tenía una condición cardíaca dura, complicada, pero nadie se imaginaba porque mami, vos la veías con sus nietos jugando para arriba y para abajo y todo. Divina Entonces, siempre. bueno, vos la conociste. Ujú. Y entonces, eso, digamos, fue como lo que nos terminó. Y yo no podía entenderlo, yo pasé enojada con Dios varios meses y dije, no lo puedo entender, no lo puedo entender. Bajé montones de peso y hoy te puedo decir, y mucha gente me dice, la Paula de antes es muy diferente a la Paula de ahora. Entonces era una guerra interna, una guerra emocional, aprender a convivir con la nueva Paula. Eh, pero también quería mostrar una cara que no era una cara de fortaleza que en su momento no la tenía por Santi. No quería que Santi me viera llorar día y noche, pero también por dentro estaba destruida. Entonces fue muy duro hasta que un día en la noche, eh, orando y pidiéndole a Dios, y yo dije, ok, chao, acepto tu voluntad, la acepto.
Mami tuvo la muerte que ella siempre quiso, no sufrió, no le dolió nada, lo acepto. eh, Acepto que tus planes son perfectos, nunca nos has defraudado, lo he confirmado y sé que eres un Dios real, así que te pongo en mis manos. Ocupo que me ayudes, porque soy mamá, porque soy esposa, y ocupo que nos saques adelante. Y a partir de ese momento, Rocío, yo sé que Dios también tenía presupuestado mi berrinche y mi dolor y un montón de cosas. A partir de ese momento dije, lo pongo todo bajo tu control, porque ya evidentemente hemos cometido errores, pues sí, hemos cometido errores, y como humanos, no quiero seguir cometiendo errores, quiero eh, entregártelo todo, te lo entrego todo. Y, y también en ese momento también pasó, hubo una situación en la iglesia que también nos afectó, eh, porque era una situación donde espiritualmente cometimos el error de que nuestra relación con Dios dependía de una persona física. Y también creo que fue algo que Dios nos enseñó. Y con esta situación aprendimos a depender 100% de Él. Aprendí a entender el silencio de Dios, a saber que no es en mi tiempo y a tener paciencia y saber que los tiempos de Dios son perfectos. A partir de ahí, Dios tomó el control. Yo logré conseguir un trabajo. Luis también. Eso fue a finales del 2020. Y este trabajo, digamos, me permitió por lo menos tener un ingreso y también poderle dar una educación a Santi. No era en lo mío, no era lo que yo había estudiado, no era una gerencia, sino era un puesto en un colegio, en la parte administrativa. Entonces, a veces uno piensa, no, es que yo no estudié para eso. Bueno, ese fue el plan de Dios. Y, y teníamos que arrollarnos las mangas y teníamos que trabajar. Y Luis comenzó a trabajar en un canal. Ahí estuvimos un año y después Dios da la oportunidad de que Luis trabaje en otra campaña política que fue la campaña política pasada, eh, que la mayoría de la gente empezaba a decir, no aprendiste, no aprendiste, pero a Luis le quedó como esa espinita también de querer ser un aporte a la sociedad y aprendió también mucho en la parte política. Entonces eso fue de bendición y Dios nos ha sacado adelante. Dios, ahí vamos poquito a poquito. Ahorita tenemos cada quien sus proyectos. Yo actualmente estoy como gerente de mercadeo en una empresa que tiene varias marcas. Tengo 4 meses de estar con él, estoy feliz. Me estoy desarrollando profesionalmente, aprendiendo también. Le puedo dedicar tiempo a Santiago. Y Luis también está con sus proyectos y con un proyecto muy lindo. Retomó la música, hizo las paces con la música. Luis se especializó y le gusta muchísimo la parte de producción audiovisual, entonces cada quien está en lo suyo. Y, y ha sido, ¿cambiaría algo de todo lo que hemos pasado? Sería muy mal agradecida, Rocío, cambiar algo. Evidentemente hay procesos de dolor, hay procesos de angustia. El matrimonio obviamente ha pasado por fuego y a fuego lento. Pero la relación que actualmente tengo con Dios y tengo con mi esposo, te aseguro que lo volvería a pasar. Entonces, para aquellas personas que posiblemente ahorita están pasando por cualquier situación, Dios tiene absolutamente y uno tiene que estar con la plenitud de que hay una persona que ya prácticamente tiene nuestro plan hecho y el plan no es hacernos sufrir,
no es hacernos, sino es enseñarnos. Y eso es algo, digamos, que yo lo tomo como una enseñanza diaria. A veces salgo de la casa y le pito a la persona de afuera y yo, uy, ya me quedé, o sea, ya. Ujú. En la noche hago a veces como una reflexión con Santi y yo, Santi, te pido perdón porque hoy esto y esto y esto. Y sé que también es una reflexión para que también Santi entienda que no somos perfectos y que también nuestra relación con Dios es diaria y Ujú. que todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores personas. Este, sé que mi mayor recompensa la veo en Santiago. Sé que Santiago ha visto lo peor de sus papás, lo peor, pero también eso peor de sus papás o el peor momento de sus papás se transformó en una bendición y sé que él va a tener una personalidad de resiliencia, de honorabilidad, de paciencia, porque lo veo, de amor hacia las demás personas, porque es una persona que se preocupa por sus compañeritos, es una persona que se preocupa absolutamente por todo. Este, y entonces, eso es mi mayor recompensa. Y Así es. y la relación que tengo ahorita con Dios y con Luis ha sido mi paga. Pasados por fuego, así es la vida. Definitivamente los ciclos de la vida, de las más bajas y las más altas, siempre tienen propósito. Y creo que es importante aportar, en resumen, todo lo que has dicho, que cuando creemos que no hay esperanza, tenemos que confiar. Él tiene un plan. Si le creemos a Dios, al final entenderemos que todo tiene sentido. Y me encantó lo que dijiste. Dios tiene todo presupuestado. Así es, así es. Dios ya todo lo tiene presupuestado y su amor y su cariño hacia nosotros es inmenso. Tan linda, Paula. No te puedes imaginar cuánto te agradezco tu transparencia, tu carisma, tu ser de mujer en este espacio. Valoro muchísimo lo que las personas están escuchando, porque todos tenemos esos ciclos y esos momentos de vida donde creemos que ya no hay para dónde, donde creemos que no existe nadie que nos pueda ayudar, pero siempre hay una persona que viene en nuestro auxilio y sabemos que podemos contar con que aunque nos peleemos con Dios, Él nunca se pelea con nosotros. Ujú. Así es que te agradezco enormemente. Quisiera darte los últimos minutos para despedirte y decirte gracias eternas por compartir tu historia, que es la historia de muchos y que nos va a ayudar para que muchos puedan tener la confianza de que todo pasa, nada es para siempre y que si lo sabemos recibir y que si sabemos levantarnos del polvo, sacudirnos los pies y seguir adelante, todo va a ser para mejor en nuestra vida. Ay, tan bella, no, muchísimas gracias a vos por la invitación, Rocío. Eh, y a todas las personas que van a tener oportunidad de escuchar. Solo les digo que hay que aprender a tener paciencia. Tal vez estamos en un mundo donde queremos todo ya, eh, cosas materiales, cosas de que posiblemente no nos vayan a aportar, pero estamos en la inmediatez, pero nuestra inmediatez no es, y si creemos en Dios, no es la inmediatez de Dios. En muchas cosas, Dios en su infinita misericordia nos va a tratar de la mejor manera y a veces hay situaciones y cosas que hasta Él mismo las hace para, para que en un futuro el golpe no sea mayor. Y así lo veo yo en nuestro caso. Eh, Todo tiene un porqué,
y nos lleva a que si logramos ver esa prueba de la mejor manera, vamos a lograr tener un aprendizaje muchísimo mayor y la recompensa va a ser muchísimo mayor. Entonces, mi mayor consejo es, si están alejados de Dios, acérquense. Existe un libro que es maravilloso, que vos y yo lo conocemos. A veces uno cree que ese libro es demasiado complicado, no lo es. Y cuando realmente abrimos nuestro corazón, entendemos lo que Dios quiere para uno. Y es un libro sanador y es un libro que nos da todas las herramientas. Ahí está absolutamente todo para poder ser mejores personas, mejores papás, mejores hijos, mejores amigos. Ahí está. Y solamente les quiero dar el mensaje de que si están alejados de Dios, acérquense, y si están cerca, pues conocen específicamente del Dios que les he hablado. Así es. Te agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, amigos, gracias por estar con Paula y conmigo hasta el final de esta conversación tan trascendental para la vida. Les espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Mientras tanto, por favor, reciban mi abrazo, mi gratitud y que Dios los bendiga siempre. Los amo. Chao.